Bendiciones mis hermanos, les habla Agripino Santana, el DJ facético de gozocristiano.com y esta tu radio facética en compañía de los demás hermanos que están en el chat de gozocristiano.com. La paz de Dios para cada uno de ustedes. Dios siempre ha sido bueno. Nosotros somos hijos de Dios y creemos en el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. En esta ocasión tenemos una enseñanza, considero yo, especial e importante para muchos hermanos que no están al tanto de lo que es el verdadero bautismo. Y este es un tema en el cual podemos, se puede decir así, debatir, no discutir, sino en forma de debate en lo que se refiere a una enseñanza bíblica para así poder dialogar el tema y quedar en mutuo acuerdo de lo que se va a acontecer en lo que es esta enseñanza. Bueno, no estoy solo en esta enseñanza, tengo a varias personas que están ahora mismo, 7 personas escuchando la radio facética. Analia acaba de hacer su entrada desde Argentina, Chinazo está en México, Kele está en España, en Venezuela tenemos a Militante y los demás que siguen entrando, van a seguir entrando muchos más, lo sabemos. Y esto ha sido grabado con el propósito de que quede la enseñanza y podamos expandirla, compartirla con las demás personas. El hermano que tengo en línea, vamos a ponerlo por aquí en la pantalla. Así está por aquí. Él se llama, bueno, que se introduzca él mismo. A ver, a él le dicen Mono, ¿verdad? Adelante, varón, ¿cuál es tu nombre? No, buenas noches, mi nombre es Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. ¿Resides dónde, Carlos? En Colombia, Está en Colombia, qué en la bueno. ciudad de Manizales. Muy bien. Ya había hablado contigo y habíamos conversado acerca del bautismo y hablamos un poco acerca del tema y me propusiste el poder entrar a lo que es la radio y el chat para poder dialogar este tema y llevarlo al nivel que se debe de llevar. Personas siguen creyendo ciertas creencias que le han llevado por tradiciones, otras que le han llevado por simple hecho de, según hacer lo que supuestamente Jesucristo dio como ejemplo para que nosotros lo sigamos haciendo. Hablemos acerca del bautismo. ¿Qué tienes tú que enseñarnos o mostrarnos o dirigirnos junto con la Biblia de lo que es el verdadero bautismo? Listo, muy bien. Entonces, para iniciar el tema, es necesario que abramos un versículo que está en Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a buscarlo para que tome tiempo. Cada versículo que se esté dando debe de tomarse un tiempecito para así nosotros poder encontrarlos. Por ejemplo, yo tengo mi Biblia aquí, pero también la tengo versión en la computadora y le estoy buscando en la computadora el libro de Hebreos, ¿verdad? El capítulo 6, Hebreos 6. versículo 1 y 2. Ok, versículo 1 y 2. Yo lo voy a leer y tú continúas acerca de la enseñanza. Dice, por tanto, dejando ya los redimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando atrás, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Explícame esto, ¿qué entiendes tú con esta enseñanza? Con este paisaje bíblico. Listo, bueno, entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Listo, cuando habla de rudimentos, está hablando de las primeras enseñanzas.
refiriéndose a Cristo, las primeras enseñanzas de Jesús. ¿Y cuáles eran las primeras enseñanzas de Jesús? En el versículo 2 lo dice: la doctrina de bautismos, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bueno, entonces esta era la predicación de Cristo. Era la base, o más bien el fundamento, de una enseñanza más profunda que se iba a desarrollar. Bueno, ya te dejando eso en base, entonces en el versículo 1, en la segunda parte, dice: vamos adelante a la perfección. Cuando habla de perfección no se refiere a la de nuestro espíritu. No es algo muy espiritual. O no, sí, más bien es espiritual, pero cuando habla de perfección no se refiere a ese nivel de conexión con Dios pleno. Se está refiriendo a una madurez espiritual, lo que nos permitirá esa conexión con Dios. Entonces, cuando habla de perfección, no está hablando de que acá en la tierra podamos tener esa totalidad. Está hablando de que la estamos buscando, que estamos en progreso de esa perfección, que es de esa madurez al entender a Dios. Bueno, entonces, podemos notar en el versículo 2, en la primera parte, que dice: la doctrina de bautismos. No se refiere a uno, se está refiriendo a varios bautismos. ¿Cuáles son estos bautismos? Vamos a mirarlo en Marcos 7. Marcos 7. Listo, desde los versículos, puede ser desde el 8 hasta el 13. Del 8 al 13. Sí. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacia otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofensa a Dios, mi ofrenda a Dios, perdón, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Sigo el 13? Sí, claro. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Explícame eso cuando habla acerca del lavamiento de las manos, del vaso. Listo, inicialmente hay que entender en qué conceptos, ¿cómo se dice? En qué contexto está hablándose el tema. Inicialmente, para no leerlo todo, están los discípulos de Jesús y Jesús mismo estaban comiendo, pero estaban incumpliendo una tradición. Y la tradición dice que para poder comer era necesario que se lavaran sus manos. Entonces los fariseos y algunos de los escribas también se juntaron para
pedirle explicación a Jesús por qué estaba haciendo esta cosa, porque estaban anulando esa tradición de sus padres. Entonces Jesús les dice, a causa de estas tradiciones, están invalidando el mandamiento de Dios. Listo. Ese es el contexto. Ahora mirándolo más a fondo, cuando Jesucristo está hablando, dice, de los lavamientos de los vasos, jarros, ajá, de los vasos de beber, bueno, y de muchas otras cosas, también de sus manos. Jesús está hablando de varios bautismos que se hacían en el ritual judío. El bautismo se refiere a sumergir algo, a que se tiña de esa esencia en lo que se está sumergiendo. Tenemos que entender que el agua en la Biblia está enseñándonos, o más bien está haciendo un ejemplo de lo que es la pureza. Entonces, lo más cercano a la limpieza o a la pureza es el agua. Entonces, lo que hacían los judíos era purificar sus manos antes de comer, purificar los utensilios también con los que iban a comer. Entonces, esos son los bautismos a los que se está refiriendo Hebreos 6:2. ¿Por qué son esos bautismos? O más bien, ¿por qué decir que eso es un bautismo? Porque está hablando de purificar estos utensilios. Es muy sencillo entender ese concepto. Entonces, tenemos que leer un versículo en Hebreos 10:1 para entender por qué la Biblia nos está hablando de simbolismos. En este caso, el agua al lavar los vasos de beber, al lavar sus manos antes de comer y entre otras muchas cosas. Entonces vamos a abrir Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Me están pidiendo los hermanos que por favor que ponga el pasaje bíblico en el chat. Ahí lo estoy copiando y pasando para que ellos también puedan leerlo. Hebreos 10:1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Por lo mismo, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Eso está muy bien. El contexto nos está hablando de que la ley en su totalidad tiene simbolismos o la sombra de los bienes que habían de venir. Más adelante está hablando de sacrificios. Se incluyen los sacrificios de matar animales, pero también los sacrificios de obras. Entonces, no solo es el hecho de degollar un animal a lo que se refiere este pasaje, sino también a muchas obras que en la ley judía se tenían que hacer para acercarse a Dios. Bueno, entonces dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces, entendemos que la ley es solamente la sombra o el simbolismo de lo que había de venir. ¿Y qué era lo que había de venir? Miremos Hebreos 9:11. Lo que habría de venir según está en Hebreos 9:11. Entrando a Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por él más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Listo, dejemos ahí entonces. Dice que Cristo, estando ya presente, es el sumo sacerdote, o en otras palabras, es el intermediario entre Dios y nosotros,
y el que nos da esos bienes que la ley decía que iban a venir. Entonces dice que la ley es la sombra de esos bienes que habían de venir. Pero ya estando presente Cristo, ya están esos bienes con nosotros. Lo que sugiere que la ley, al tener la sombra, es eliminada por la realidad que trae Cristo. En este caso, el bautismo que practicaba Juan, el primo de Jesucristo, es solamente un simbolismo. O sea, Porque es un todas las simbolismo. prácticas que se hacen Lo en que estaba haciendo Juan, perdón que te interrumpa, lo que estaba haciendo Juan el Bautista era un simbolismo desde un principio, desde cuando inició a hacerlo, porque él fue preparado para hacer eso desde antes de nacer. Ya se le había dicho a su padre y a su madre lo que él iba a hacer, quién él iba a ser. No iba a tomar alcohol, no iba a cortarse el pelo, porque él estaba preparado para una específica función, para un propósito, y este propósito era del bautismo, y tú dices que es un símbolo. Exactamente. El propósito de Juan el Bautista, Sí. era preparar el camino para la venida de Cristo. Dice la Biblia, Juan, a la verdad, bautiza para arrepentimiento. Él mismo dice eso de él, que yo bautizo para arrepentimiento. Sí. Esperen, leámoslo textualmente para estar bien seguros de lo que él dice. Excelente. Y ya encuentro el versículo. Mateo 3:11. Mateo 3:11. Mis hermanos, vayan buscando Mateo 3:11. De todas maneras, yo voy a estar apuntándolo por aquí en lo que es el chat, lo que están chateando en vivo en este momento. Para muchos va a ser una grabación ya cuando termine esta presentación de enseñanza del bautismo, que estamos en vivo. Son las 9 de la noche desde la ciudad de Nueva York, DJ Facético. Tenemos al hermano Carlos allá en Colombia, hoy día 5 de diciembre 2011. A ver, Mateo 3, versículos 11. Adelante, lo puede leer. Listo, lo voy a leer. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto lo está diciendo Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Amén. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este versículo es muy claro al decir que lo que estaba haciendo Juan el Bautista era un mientras tanto llegaba Jesucristo. Ah, ya estoy entendiendo mejor. Sí, claro. Miremos Marcos 1:8. Lo voy a leer, dice: yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Lo que está haciendo Juan es una preparación para el pueblo para que llegara Jesucristo. Porque Juan era parte de la profecía de la llegada de Cristo. Amén. Cuando dice, voz que clama en el desierto. Entonces estaban profetizando acerca de Juan. Para que todas las profecías se cumplieran para el nacimiento de Cristo, era necesario que Juan existiera. Sí. Y con su existencia, que practicara ese bautismo para que la gente empezara como a ablandar su corazón para recibir a Jesucristo. Pero el bautismo que hacía No para Juan, que la gente se... era un bautismo en agua, sumergiéndolo en agua. Exactamente. Entonces, entendiendo que el agua es una ejemplificación de limpieza o de pureza, lo que estaba haciendo Juan era mostrando
o tratando de revelar aún con la sombra lo que iba a hacer el Espíritu Santo, que era que nos iba a limpiar de nuestros pecados, lo que hace la sangre de Jesucristo. Entonces el agua con la que bautizaba Juan era un simbolismo del Espíritu Santo de Dios que hoy nos bautiza y nos limpia de todo pecado. Repíteme eso otra vez. Es que el bautismo de Juan en el agua era un simbolismo del Espíritu Santo, de la sangre de Jesucristo, que hoy nos bautiza y nos limpia de nuestro pecado. Ese era un simple modelo de lo que iba a ser la realidad. Porque hay que entender varias cosas. Una de ellas es que después de la ley, esto es cuando muere Cristo, comienza a revelarse o comenzamos a entender la realidad de la que hablaba la ley. La ley simplemente nos daba unas señales de algo que había de venir, pero la gracia que viene con Jesucristo nos muestra las verdades completamente abiertas. En este caso, una de ellas es el bautismo, y es el bautismo del Espíritu. Miremos Romanos 8, versículo 16. Romanos 8:16. Tengo una pregunta que un hermano hizo. Sí. Ya cuando leas y explique, haré la pregunta que el hermano Kele desde España nos tiene. Vas a leer Romanos 8:16. Pero podemos responder primero la pregunta. Amén. La pregunta del hermano Kele desde España, él pregunta, ¿por qué se bautizó el Hijo de Dios aun cuando nunca cometió pecado alguno? Porque él no tenía que ser libre de ninguna clase de pecado. Adelante. Sí, perdón. La respuesta es muy simple. Para que un sacerdote ejerciera su deber, por así llamarlo, era necesario que se lavara su cuerpo. Esto está establecido en Éxodo, no recuerdo bien el pasaje, pero hay que leer en la ley acerca de los sacerdotes que dice, se lo dejo de tarea, hermano, porque no recuerdo bien dónde dice. Pero según la ley, todo sacerdote, para ejercer su práctica, era necesario que se lavara su cuerpo para ejemplificar, como lo estoy diciendo, esa limpieza o esa santidad con la que debía acercarse a Dios. Entonces, amén, perdón que te interrumpa, simplemente para cumplir la ley. Porque es que sí recuerdo que antes, bueno, en el Antiguo Testamento habla acerca de cuando un sacerdote iba a llevar las confesiones de los hermanos del pueblo. Ese sacerdote debía de estar limpio, bien limpio. Aparte de eso, creo que tenía que tener una capa cubierta y tenía que tener una cadena amarrada o una soga amarrada al pie, ¿verdad? Para poder llegar hacia el altar con mucho cuidado, porque si algo pasaba mal según el pecado de lo que si estaba en pecado o según las confesiones, no entiendo muy bien, resulta que si moría lo tenían que alar por la soga, porque nadie podía entrar ahí, porque ese era como un lugar santo, un lugar sagrado, y para poder entrar ahí esa persona debía estar limpio, lavado. Sí, claro. A él le amarraban una soga que al final llevaba una campanita. Y si la campanita dejaba de sonar, eso indica que el sacerdote había muerto.
Sí, cierto, sí. Entonces, podemos dar fe leyendo la Biblia, por eso hay que leer muy bien la Biblia cuando está hablando de que los sacerdotes debían lavarse no solo sus cuerpos, sino también sus vestidos para acercarse ante Dios. Incluso todo el cuerpo, todo el pueblo más bien tenía que hacerlo. Si quieren pueden leerlo después, esto no lo vamos a leer acá, pero como para que lo tengan de evidencia, en Éxodo 19, versículo 10, habla de que Dios iba a descender sobre el monte Sinaí, y para que el pueblo pudiera estar ante la presencia de Dios era necesario que lavaran sus vestidos en este caso. Ahí lo menciona en el versículo final, dice, laven sus vestidos. Y anteriormente dice, ve y santifícalos. Y esto incluye su cuerpo de ser lavado. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo ya santo, siendo ya perfecto, debió bautizarse? Simplemente para cumplir la ley, para él poder ejercer ese sacerdocio o el nivel de rabí, era necesario que se bautizara, que lavara su cuerpo para cumplir la ley. Como lo dice Gálatas 4:4, podemos mirarlo. Lo voy a escribir. ¿Cuál buscas? Gálatas. Gálatas 4:4. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nació bajo la ley. Exactamente, Jesucristo nació bajo la ley. Y por cuanto nació bajo la ley, era necesario que la cumpliera. Entonces, en este caso debió lavar su cuerpo para poder ejercer ese ejercicio de rabí o de sacerdote. Sí. Sí. Entonces, esa es la respuesta por la que Jesús debió bautizarse. Amén. Sí, sí, gracias. Tremenda respuesta porque fuimos no directamente al grano, por decirlo así, sino que fuimos hacia atrás, llegamos hacia Éxodo para poder explicarle el motivo y razón por la cual él fue bautizado. Porque él debió de lavar su cuerpo para empezar su ministerio. El ministerio que él empezó, que duró 3 años. Porque después de ahí en adelante fue que él empezó a predicar. Después de ahí fue que empezó, después de sus 30 años, cuando él se bautizó, fue que él empezó a evangelizar, a dar las buenas nuevas, a hablar del reino de Dios. Exactamente. Entonces, siguiendo lo que llamamos el hilo de la historia, Sí. o de la enseñanza más bien, Sí, entonces, el bautismo que se practica en el agua no es el verdadero bautismo. ¿por qué dices eso? Es simplemente la sombra, como lo dice Hebreos 10:1, que la ley tiene la sombra. Entonces, si el bautismo o el lavamiento de sus cuerpos se incluye dentro de la ley, nos está enseñando que el bautismo es simplemente una sombra. O sea, tú estás queriendo decir De lo que ya no verdaderamente debemos bautizarnos en lo que es en agua. Exactamente. A ver, hermanos, de lo que están ahí chateando con nosotros, lo que están en el chat, si están escuchando, recibí una llamada ahorita, pero me gustaría que podamos chatear en el chat, lo que están presentes ahora,
y que den su expresión acerca de lo que dice el hermano Carlos, de que ya no debemos de bautizarnos en agua según los paisajes bíblicos que él está buscando y que hemos leído juntos y hemos podido entender hasta el momento que el bautismo que hacía Juan el Bautista era en base a un símbolo, a una sombra, lo cual cuando ya llegó Jesucristo y Jesucristo fue bautizado, él está queriendo decir que ya nosotros no debemos de bautizarnos en agua. Exactamente. Continúa, hasta que un El hermano hermano dé su que, comentario. sí, el hermano que le está preguntando, o más bien está no, Alex, perdón. Está diciendo que leamos Juan 3:5. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para entender el contexto y para encontrar cuál es la realidad acerca de lo que está hablando ahí la Biblia. Bien. Entonces Juan 3 desde el versículo 1. Ya por aquí lo tengo, lo estoy poniendo en el chat. Del 1 al 3, del 1 Listo, al lo voy a 5. ir Del 1 al 5. del 1 al 6. ¿Lo puedes leer? Listo, sí señor, lo voy a empezar a leer. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Y oigan muy bien, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando está hablando de nacer de nuevo, está sugiriendo que debe haber un nacimiento inicial. ¿Cuál es el primer nacimiento que todos los seres humanos tenemos? Bueno, cuando nacemos de una madre, ¿verdad? Exactamente, listo. Entonces vamos a seguir leyendo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces lo que Nicodemo entendió es que, listo, yo ya nací de una mujer. ¿Cómo puedo volver a nacer de una mujer? Esa fue la pregunta que hizo Nicodemo. Porque más adelante dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sí. Entonces Nicodemo entendió hasta el primer punto de la explicación de Jesús, cuando Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo. Nicodemo entendió que había que nacer 2 veces de una mujer. Pero Cristo más adelante le explica, vamos a leer. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando habla de el nacimiento de agua, se está refiriendo a ese primer nacimiento. ¿Y cuál es el primer nacimiento? El que hablamos ahorita, Pues cuando nace de una madre. De una mujer. ¿Y qué tiene que ver el agua con eso? Exactamente, nacer de una mujer. ¿Qué tiene que ver el agua con eso? Listo, ¿qué tiene que ver el agua? Sí. Exactamente. Listo, dice, el que no naciere de agua, entonces cuando habla de agua, Jesús se está refiriendo a que en el nacimiento de un niño, y si hay un doctor acá, dígame lo contrario, que cuando nace un niño nace en un medio acuoso. ¿Cierto? Se está refiriendo al líquido amniótico del niño. ¿Cierto? El que no naciere del agua, o sea, del agua de la madre, o sea, de una mujer en carne. En otras palabras, el que no naciere primero siendo un niño y después el que no naciere del Espíritu no puede entrar al reino de Dios.
Lo que está diciendo es, primero hay que nacer siendo un hombre para después nacer en el espíritu. Y el versículo 6 nos lo comprueba. Lo que es nacido de la carne, o sea, como cuerpos mortales normales, carne es. O sea, esta carne ya no puede cambiar, ya no es renovada, sino hasta el día que Dios la renueve. Entonces, lo que es nacido de la carne, o sea, de una mujer, eso es carne, eso ya, carne a la carne. Y lo que es nacido del Espíritu, está refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo. Espíritu es. ¿Y cómo nosotros podemos ser Entonces, bautizados por el Espíritu Santo? Porque hemos hablado acerca del bautismo en agua y ahora aquí estamos hablando del bautismo en el Espíritu. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? Perdón, no le entendí la pregunta, estaba distraído. Sí, es que nosotros hemos escuchado que está el bautismo de agua y entonces ahora escuchamos lo que es el bautismo del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo de agua y bautismo de Espíritu? ¿Cómo podemos bautizarnos en el Espíritu? Listo, primero hay que leer un versículo, está en Efesios 4:5. Repítelo. Efesios 4:5. Tenemos el hermano Alex Freaks, que está por ahí con nosotros. Bendiciones para Alex Freaks. Él está, creo que está allá en Colombia también. Y él nos está enviando a leer Hechos 1:8. Pero primero vamos a leer Efesios 4. Efesios 4, Versículo 5. 4, 5. Bueno, está bien fácil, sencillo para leer. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Cuando dice un bautismo, ¿se está refiriendo al del agua o el del Espíritu? Esperemos que sea el del ¿Ustedes creen Espíritu. que el bautismo... Exactamente. A menos que se crea que el bautismo del agua continúa, entonces estamos sugiriendo que el bautismo del Espíritu no debe existir, porque está solo limitándolo a un solo bautismo, y es el del Espíritu. Vamos a leer el versículo que dice el hermano Alex para complementar esto acá, esta enseñanza. Amén. Él está hablando de Hechos 1:8. En Hechos 1:8, por aquí lo tengo. Déjame ponerlo en el chat. Y dice de la siguiente manera. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Exactamente, listo. Jesucristo les está diciendo que el verdadero bautismo iba a llegar, y este es el del Espíritu. ¿Y cómo se recibe el bautismo en el Espíritu? La pregunta es muy fácil responderlo. Tener fe. A través de la fe podemos ser bautizados en el Espíritu. Al creer, pues, exactamente, al creer usted está creyendo en la obra de Jesucristo. Usted está creyendo que la ley tenía la sombra. Está creyendo que ese Jesucristo vino a ser esa luz que resplandece en la sombra. Está creyendo que Cristo vino a la tierra como hombre. Vivió sin mancha, sin pecado desde su nacimiento. Sufrió maltrato por raza humana.
fue crucificado en la cruz, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Al usted creer en esa obra magna de Cristo, usted está aceptando al Espíritu Santo en su vida. En otras palabras, usted está siendo bautizado. Desde el momento mismo en que usted dice, creo, usted es bautizado por el Espíritu. Ese es el bautismo. Marcos, miremos. Sí, están invitando que entremos a Marcos 16, 16. Está poniendo uno de los hermanos ahí, Cale. Ese versículo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Exactamente, el que creyere y fuere bautizado. Primero hay que creer y luego llega el bautismo. Ahora, pero tú no estás hablando del bautismo que hacía Juan el Bautista. Bueno, aquí estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, porque según el bautismo de Juan el Bautista, fue algo que el Bautista estuvo haciendo hasta que llegara Jesucristo. Después que Jesucristo llegó y Jesucristo fue bautizado, según lo que he entendido de parte tuya, ya nosotros no debemos de ser bautizados en agua, sino que Jesucristo nos bautiza a nosotros en espíritu a través de la fe. Eso es creyendo en Jesucristo. Ese es el bautismo. Y notando este versículo que el hermano nos dio, dice: el que creyere y fuere bautizado. Hay dos condiciones: creer y ser bautizado. Pero he entendido... Esto es ser bautizado por el Espíritu. He entendido que ser bautizado, Sí, claro, la palabra bautismo es sumergir en agua. Y la enseñanza que nos han enseñado a nosotros en las iglesias es que bautismo es en agua, es sumergir dentro del agua, no echarle un poco de agua arriba, sino sumergido en agua. Ese es el bautismo que en la iglesia a nosotros nos enseñan. Sí, claro, porque se han malentendido muchos versículos de la Biblia. Se ha tomado cosas de la ley y se le han agregado a este tiempo hoy, y no debería ser así. Porque nótese, este versículo dice: será salvo. Y Juan mismo decía: yo bautizo para arrepentimiento. Pero nótese que en este versículo está diciendo: será salvo. Entonces, si el bautismo de Juan hace que no solamente era para arrepentimiento, y este versículo dice: será salvo, nos está diciendo el bautismo del Espíritu Santo. Miremos Romanos 8, versículo 14, creo. Romanos 8, el versículo 14, lo estoy buscando por aquí, ya está llegando. Bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Exactamente, está diciendo que el Espíritu Santo es el que nos sella, es el que nos dice o da la señal de que somos los hijos de Dios. Permiso. Está hablando nuestro hermano Alex Freak. Él está mencionando que cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu, que se refiere a hablar en nuevas lenguas. ¿Es cierto esto todo? Esto se manifestó únicamente el día de Pentecostés, ¿no? cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesucristo. ¿O no eran 120 que habían ahí? El hecho de recibir el... ¿Cómo, perdón? ¿No eran 120 que estaban en la habitación cuando descendió el Espíritu Santo? Perdón, hermano, lo voy a leer porque la verdad
Sí, está hablando de que hay muchas personas ahí. El punto que quiero llegar es que esta manifestación del Espíritu se dio, y esto es hablar en lengua, se dio porque era necesario, o más bien porque como apenas se estaba comenzando esta obra, era necesario que hubiesen señales. Así como Cristo vino a hacer señales, el Espíritu Santo inicialmente hizo señales para dar testimonio de que había llegado a la tierra. Jesucristo hizo señales, pero ese no era su ministerio. El ministerio de Cristo era su muerte para darnos salvación a nosotros. Entonces las señales del Espíritu se dio para que el Espíritu dijera, estoy aquí. Y además Cristo había profetizado de que así iba a suceder. Y esta es la primera manifestación del Espíritu, esta es la primera manifestación en la iglesia de Cristo. Entonces no quiere decir que al usted recibir el Espíritu Santo empiece a hablar en lenguas extrañas. Ya yo iba a decir, pero todo lo que son salvos son los que hablan en lengua. Entonces yo iba a decir, ya yo iba a aprender a hablar lengua aquí. Oh, shabalabalabala. No es burla, sino es simplemente el hecho de que no lo creo así, que debemos de hablar lengua para ser salvo o para ser bautizado por el Espíritu Santo. En cuanto a las lenguas, se ha malentendido también un hecho. Sí. Nótese que cuando los apóstoles y las personas que habían ahí empezaron a hablar en lenguas, los demás los entendían. Sí, porque hay diferentes dones del hablar de lengua, quienes lo interpretan, quienes lo hablan, lo entienden, sí. Exactamente, pero cuando está hablando de hablar en lenguas, o hablar nuevas lenguas, se está refiriendo a algo más profundo que simple el hecho de expresar un nuevo idioma por nuestra boca. Se está refiriendo a hablar la verdad. Porque si antes hablábamos mentira, hoy hablamos verdad. Si antes hablábamos muerte, hoy hablamos vida. Esas son las nuevas lenguas. Nuestra lengua antigua era de muerte, nuestra lengua nueva es de vida. Oh, o sea, te refieres que no es simplemente hablar un lenguaje que muchos no lo entienden, sino que también el hablar en lenguas es prácticamente lo que estamos haciendo, hablando verdades, hablando las buenas nuevas. Oh, o sea, no hay que trepar la lengua y decir cosas, porque según es el Espíritu Santo que entra en ti y te hace hablar en ese otro lenguaje, el cual no todos entienden, pero es un lenguaje que va específicamente, no sé si es para reprender a Satanás o algo así. No, o sea, existe la posibilidad, y es de verdad, que uno puede hablar en lenguas extrañas. Sí. Pero lo que está diciendo la Biblia es que cuando usted hable, que haya una persona que lo interprete para la edificación de las otras personas. Pero el hablar en lenguas es un don para la edificación personal, a menos que sea interpretado al público. Amén. Yo creo que alguien por ahí conoce los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es el versículo que habla acerca de los dones del Espíritu Santo para leerlos? Sería bueno leer cuáles son. Primera de Corintios. Primera de Corintios, vamos aquí. 13, ¿verdad? El 13. Desde el 12 incluso lo habla. Pero habla acerca de lo que... Capítulo 12, 13 y 14. Capítulo 12... No, eso son como 2 o 3 versículos que habla acerca del don del Espíritu Santo, que ahí donde está la mansedumbre, donde está la paciencia, donde está el gozo, donde está el amor. ¿Sigue cuál es? Dime. Ese es el fruto del Espíritu a lo que usted se está refiriendo, pero los dones son el 12 desde el 7. Ok. El 12, 1 Corintios 12. Del 7 en adelante. Sí, señor. Pero a cada uno le es dada
la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el Espíritu Santo, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguaje y a otros interpretación de lenguas. Sí, sí, no hablamos de los frutos, sino hablamos entonces de los dones, de lo que es la manifestación Exactamente. del Espíritu Santo. Pero yo creo que que no todos lo tienen. Acerca de los... Sí, No, perdón, no diga. todos tienen la misma manifestación. La manifestación, no todos yo no he encontrado a alguien que lo pueda tener todo. Y si lo hay, creo que sería casi perfecto entonces, porque tener todas las manifestaciones que se han mencionado aquí, que habla de, bueno, la sabiduría, la ciencia según el mismo espíritu, también fe por el mismo espíritu, eso lo podemos creer, dones de sanidades, no todos tienen un don de sanidad, pero podemos hablar también de hacer milagros, no todos tenemos el don de hacer milagros, otros no tienen el don de ser profetas, o sea, creo que es difícil tenerlo todo o sería imposible tenerlos todos. En la Biblia, nótese que en el versículo 8 está diciendo, porque les da por el Espíritu para de sabiduría. A otro, Palabra de ciencia. A otro, cuando dice a otro se está refiriendo a que cada uno tiene algo diferente. Amén, ok, gracias. No que alguien pueda tenerlos todos. Muy bien, gracias. Listo, yo creo que el tema no es los dones del Espíritu. No, tenemos que concluir. Porque ya dilatar el tema. Sí, sí, vamos a concluir con lo que es el bautismo, de por qué nosotros ya no debemos bautizarnos en agua, sino que debemos de ser bautizados en espíritu. Que esta práctica que se están haciendo en las iglesias, según ya no está en la ley, ya según es una sombra. Explíqueme otra vez. Listo, entonces para dejarlo sintetizado es, en Hebreos 10.1 me está hablando de que la ley es una sombra. Sí. Entendiendo que el bautismo es parte de la ley, lo que se incluye como una sombra o una imagen borrosa de lo que había de venir. Hebreos 9.11 nos dice que Jesucristo trae esos bienes venideros, o la realidad de lo que profetizaba la ley. En este caso, el bautismo en la ley es ese ejemplo de lo que había de ser. Y eso que había de ser era el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, el agua del Antiguo Testamento es hoy la sangre de Cristo que nos lava, y es el Espíritu Santo el que nos sella, lo que hace que seamos bautizados, o identificados, o lavados, o recibiendo esa misma esencia de Dios en nosotros. Nuestra hermana Roxy está hablando, dice, en símbolo de pregunta, sombra, ¿cómo es eso? También puso el bautismo es una ordenanza, dice ella, el bautismo es una ordenanza. Sí. ¿En verdad lo es? Si usted no se bautiza, o no es bautizado más bien, y esto es del Espíritu Santo, lógicamente se pierde. O sea, pero no bautizado del agua. Ahorita lo leíamos en un versículo. Sí, yo creo que Roxy está hablando de bautizarse en agua. Listo, el agua no te salva. ¿Verdad que Nadie se salvó por el bautismo de Juan. Sino por la fe en Cristo. Exactamente.
Mateo 28:19 nos manda nuestro hermano Fricks a leer. Lo estoy buscando. Mateo 28:19 dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Listo, la respuesta también es muy sencilla. Nos están diciendo que el bautismo es sumergir en agua, eso es lo que dice la traducción. Pero vamos a elevarlo a un nivel más alto, diciendo que el bautismo es sumergir en el Espíritu. Porque esa explicación del bautismo es algo que se hacía durante la ley. Esa explicación no es espiritual, esa explicación es física. Entonces, el bautismo es sumergir en el Espíritu. No en el agua. Cuando dice, exactamente. Entonces dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está diciendo, tíñanlos de esa esencia que es la Trinidad. Ese es el bautismo, que se identifiquen con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es así. Del hermano Eso Frick. es todo. Es así de simple la explicación. Sí, para algunos quizás lo puedan entender, quizás otros no, y dicen que esa explicación está mal, que no es así. El hermano Frick, si tiene cámara, podía entrar en la conversación, en esta transmisión en vivo, el hermano Frick, y hacer su comentario. No sé si Frick tiene su cámara ahora para poder entrar. Algún hermano que desee comentar en este tema puede poner su cámara. Al poner su cámara va a entrar lo que es la radio, pero tiene que bajar el volumen de su radio. ¿Alguien quiere poner cámara para conversar con nosotros? Bueno, el hermano Frick tiene cámara, pero se le pone lenta la computadora. Aparte de la cámara, ahora necesita una potencia de internet. ¡Órale! De mi parte, Bueno, yo tengo entendido. En la Biblia. Sí, de mi parte yo tengo entendido perdón, esto, sí. Lo tengo entendido de que según lo que tú lees, que no ha puesto a nosotros a leer, según lo que tú dices, que yo he buscado en la Biblia y lo he compartido con los demás hermanos, cuando Juan bautizaba en agua, cuando vino Jesús, ya Jesús fue bautizado para ser sumo sacerdote y se cumpla la ley, se cumpla la palabra de Dios, y de ahí en adelante Jesucristo empezó a hablar las buenas nuevas. Pero explícame esto, cuando Jesucristo mandaba a sus discípulos a que bautizaran los discípulos de ellos, ¿cómo ellos tenían que bautizarlo? ¿Era en agua o era en espíritu? En Hechos, ellos comienzan a hacerlo en agua, pero posteriormente van entendiendo que ese no es el verdadero bautismo. Y creo que según me había dicho que después de Romanos no se habla acerca del bautismo en agua. Exacto, vea, hay que entender varias cosas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y esto puede dar para otro debate, e incluso Hechos, no son el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros históricos, porque hablan de la historia de Jesús en la tierra. Hechos es un libro de transición entre la ley y la gracia. O sea, entre el pacto antiguo, que era con Moisés, y el pacto nuevo, que es con todos nosotros, o más bien con Cristo, de Dios con Cristo a la tierra.
Y eso lo dice Juan 1:17. ¿Sabes? Estoy de acuerdo con Alex Freaks cuando dice aquí ahora que el bautismo del Espíritu surgió cuando Cristo se fue. Dice que mientras tanto no había en espíritu, solo en agua. Y así se hizo. Hasta el día de Pentecostés. No, Dice, hay que entender que las cosas espirituales se acomodan o se ajustan a lo espiritual. Y lo carnal se ajusta a lo carnal. O sea, por medio del agua no viene el espíritu. No se puede combinar espíritu y algo físico. Tiene que ser algo espiritual o algo físico. Y hay que entender que lo espiritual y lo de la carne o lo físico no tienen una comunión. Si quieren vamos a abrir Primera de Corintios 2, versículo 14. Primera de Corintios Lo voy a 2, leer. 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Exactamente, entonces está diciendo que lo espiritual a lo espiritual y lo natural o lo físico a lo natural. Hermano Nos Carlos, está diciendo, sí, perdón. el tiempo ha agotado. Ya tenemos una hora de grabación. Da la última conclusión, luego haz la oración que tenga que hacer. Mientras tanto, voy a ayudarle a mi esposa que llegó con algo que tengo que ayudarle. ¿Ok? Adelante. Sí, claro. Bueno, este tema, como lo acabé de leer, el último versículo, es algo espiritual. Dice, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales por medios naturales. Es necesario que haya una intervención espiritual. Este tema va más allá de lo natural. Es necesario que el Espíritu a nosotros nos enseñe cuál es esa verdad. Hay que entender que la verdad acerca, en este caso del bautismo, es que el Espíritu es el que nos santifica, el que nos purifica, el que nos limpia, el que nos sella. En otras palabras, el que nos bautiza. Y lo físico que es el agua no trasciende espiritualmente entre nosotros. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, lo carnal es a la carne y lo espiritual a lo del espíritu. Entonces, ese es todo el tema. Por el tiempo toca terminarlo en esto. Listo, voy a leerlo. Primera de Pedro 3:10. Lo voy a leer, dice. Primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿No será segunda de Pedro? Ah, ya, perdón, hermano.
Pues la verdad parece que estuviera diciendo mentiras y que estuviera torciendo la Biblia para a mi amaño. Pero no hay ningún versículo en que el imperativo diga bauticen en agua. Pero yo estoy leyendo versículos que afirman que es el bautismo del Espíritu la realidad. Sí, así lo entiendo. Y bueno, mis hermanos, esto queríamos compartir con ustedes en una enseñanza más acerca de lo que es el bautismo en nuestra radio facética de gozocristiano.com desde la ciudad de Nueva York en vía directo a través del video chat de gozocristiano.com. Vamos a continuar con un poco más de adoraciones en lo que se acerca nuestra hora de vigilia de adoración mundial. La primera hora de la vigilia de adoración mundial, como cada noche, desde las 10 hasta las 11, la primera hora, luego segunda hora de 11 a 12, vigilia de adoración mundial. Muchas gracias, mi hermano Carlos. Bendiciones una vez más. Muchas gracias y que esté muy bien, hermano. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias a Dios por lo que tú traes, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Esperamos poder entender, Señor, lo que se haya hablado acerca de tu palabra en este momento, mi Dios. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Dirígenos, Señor, si acaso estamos equivocados, Señor. Que seas tú, Señor, quien ponga en nosotros ese entender, ese entendimiento, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Padre Santo, y no queremos perdernos, Señor. Queremos seguir una buena enseñanza, queremos tener una buena doctrina. En ti confiamos, Dios, a ti te amamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.